Jesucristo tuvo con un hombre, que los encuentros que el Señor Jesucristo tuvo realmente nos enseñan muchísimo en cuanto a la vivencia de nuestros días también. Las situaciones que vivió el mundo en la época del Señor Jesús y antes también, ¿no? Desde el principio de la creación hasta ahora, no hay mucha diferencia. Los problemas, las dificultades, las escasez a veces y las pruebas y las preguntas de la gente eran muy similar a la de ahora. Vamos a leer en Lucas 12, 13, capítulo 12, versículo 13, quizás en la mayoría de las Biblias, versión 60, figura como el rico insensato, porque el Señor Jesús va a tener una parábola también y nos va a enseñar acerca de las situaciones que nos aquejan y cuántas veces nos angustian. Y el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en lo que realmente tiene valor. 12 de Lucas, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y culmina la parábola con esta reflexión del Señor Jesús. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, hasta acá nomás. Pasaje que nosotros ya conocemos. El Señor Jesús estaba en un día allí en Israel enseñando, y enseñaba cosas fantásticas. Por ejemplo, enseñaba lo que es importante de confesarle a Él para que Él le confiese su nombre delante de los hombres. O sea, estaba enseñando al Señor cómo confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres, y si eso lo haríamos, Él confesaría su nombre delante de los hombres. También enseñaba acerca de las bienaventuranzas, de las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Les enseñaba acerca de cosas trascendentales de la vida, de la eternidad. Pero en ese grupo de enseñanzas maravillosas, el amor de Dios, las bendiciones, los privilegios que tenemos estando en
aceptando a él como el Hijo de Dios. En toda esa enseñanza, era casi el final de un día, parecía ser, y había un hombre que parece ser que no estaba preocupado por nada de eso. Él estaba preocupado por otra cosa. ¿Por qué estaba preocupado? Por la herencia que podía recibir. Se ve que tenía un problema, había un conflicto en la familia, un conflicto grave. Y es común estas peleas, estos conflictos en cuanto a las herencias. Yo creo que todos hemos tenido alguna oportunidad esas situaciones. El hombre quería que el Señor le sirviera de juez y le sirviera de árbitro a él. No le interesaba otra cosa. Sus pensamientos estaban en otra cosa, en las cosas de este mundo. Y bueno, no ocurre eso muchas veces en las personas que están en la congregación, escuchan un mensaje de la palabra de Dios, escuchan las exhortaciones de la palabra de Dios, leemos las Escrituras, pero después su pensamiento está en otra cosa. Así que esto no es nada nuevo. Bueno, este hombre no pensaba en las recompensas de Dios, no pensaba en las recompensas espirituales, no, estaba pensando solamente en su problema que él tenía con un hermano. No sabemos las situaciones puntuales, pero a lo mejor pensaba que el hermano le estaba haciendo trampa y por lo tanto sabe que en el pueblo de Israel el hermano mayor tenía la doble porción de la herencia. Entonces a lo mejor él pensaba que se quedaba con más. Pero a lo mejor era legítima el pedido, a lo mejor era verdad. Estaba haciendo una petición correcta porque él se sentía estafado. Entonces va el Señor Jesús. ¿Por qué iría el Señor Jesús? ¿Qué les parece? Porque él sabía que el Señor Jesús tenía las respuestas y las conclusiones muy certeras. Era un hombre justo, un hombre piadoso y un hombre correcto. Y había demostrado eso. Ahora, el Señor podía haber escuchado su situación y haber esgrimido justicia, podía haberlo hecho. ¿Cómo lo podía haber hecho? Perfectamente. Si la Biblia dice, los escritores de los evangelios dicen que no había necesidad que el Señor le dijera lo que había en el otro, porque ya él sabía lo que el otro pensaba y sabía todas las cosas. Así que el Señor podía haber hecho perfectamente un juicio correcto, justo. Y ustedes saben, ¿se acuerdan qué hombre era que hacía justo los juicios justos, que era impecable y que sobresalía porque asombraba a la multitud? Salomón. Salomón era, pero todos se asombraban de la sabiduría que tenía, todos iban a él con preguntas o con dilemas y él tenía. Y acá el Señor Jesús dice que ahí había alguien más grande que Salomón. Así que él podía haberlo hecho tranquilamente, sin ninguna dificultad. Ahora, el Señor no se negó por el hecho de que era insensible. A lo mejor decimos nosotros, bueno, él fue insensible a la petición de esta necesidad. Él no se negó a eso. ¿Por qué se habrá negado el Señor? ¿Qué les parece? ¿Por qué él no quiso dirimir y ser juez o parte o árbitro? Porque la Biblia dice, yo no he venido a juzgar al mundo. Él no vino para eso. ¿Para qué vino? Para salvar al mundo. Para eso estaban las autoridades legítimamente constituidas a los efectos de que dirimieran este problema de este hombre con su herencia. ¿Para qué van a venir a mí? Vayan a esa gente, ya estaba. Seguramente el Sanedrín o la justicia que ellos tendrían, seguramente iban a ser, ¿para qué vienen a mí? O sea que el Señor mostró su real propósito de la venida a este mundo. A pesar de que el Señor Jesucristo había enseñado principios de justicia, principios de misericordia, principios de amor, pero se negó a realizar esta petición. El Señor nunca desairió a sus interlocutores,
nunca le dio la espalda. Lo que sí, no siempre le respondía lo que ellos querían. Entonces ese era el problema, no le respondía lo que ellos querían. El Señor Jesús muchas veces le respondía a través de otra repregunta. ¿Para qué? Para que el otro interlocutor recapacite y piense y él mismo haga su respuesta. Ese es el verdadero sentido de un correcto maestro. El maestro tiene esa habilidad de repreguntar para que el otro piense cuál es la verdadera respuesta a ese dilema que tendría. A veces el Señor utilizaba esa forma, casi la mayoría, pero no satisfacía a todos con su pregunta. Acá este hombre, evidentemente, fue con una inquietud que no se satisfizo él con esa pregunta, con lo que el Señor le dijo, ¿cierto? Pero a pesar de que el Señor enseñaba, como yo le decía, justicia, misericordia, y todo lo que se refería a una vida correcta, sin embargo, él jamás obligó a las personas a que la acataran. Nunca las obligó. ¿Por qué? Porque acatar esas normas de justicia, de amor y misericordia en forma compulsiva o en forma obligada no tenía ningún valor. El valor era acatarla en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque el acto exterior no tiene valor si no hay una transformación interior, si no hay una vivencia interior, si esa justicia, misericordia y amor que él enseñaba no era algo que llegara a la persona y cambiara su sentido de vida por el cual él estaba en este mundo. Entonces, de nada vale decirle a la persona, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, si la persona no tiene un cambio interior de su vida. Por eso, yo hace muchos años atrás había de moda muchos libros de consejería. Yo me compraba los libros de consejería, los artículos de varios hermanos, y nunca me satisfacieron. Yo creo que no están de boga, ¿no?, los libros de consejería, porque es muy difícil aconsejar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que vale, lo que sirve es el cambio interior de la persona. Entonces, muchas veces yo escuchaba una vez un hermano que no me gustaba la reflexión que hacía en ese momento por la forma en que lo decía, pero en el fondo a lo mejor tenía razón, no sé. Después de muchos años, no sé si decía, si la persona es inteligente, ¿para qué le vas a dar un consejo si no lo necesita? Porque y si no es inteligente no te va a hacer caso. Entonces, con eso él se escudaba, por así decirlo, pero uno siempre tiene que estar al lado de una persona, no siempre para decirle lo que tiene que hacer, porque el que lo tiene que decir es el Señor, pero no obstante, acompañar a la persona y llevarla al Señor. Entonces, el quien le va a dar la respuesta va a ser el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor mismo no obligaba a este joven, este hombre, que se supone que era el hermano menor, ¿no?, que había ido a plantear este problema, seguramente fue insatisfecha su petición. Pero no obstante, de nada hubiera servido si él hubiera hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor recibió a un joven que le preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Y dice, bueno, los mandamientos sabes, tal, haz esto, bueno, ya los hice, ¿qué más? Se daba cuenta que le faltaba algo más. Porque la gente sabe que le falta algo más, se necesitaba. Y bueno, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Bueno, ¿por qué le habrá preguntado? A lo mejor no hubiera preguntado nada, ¿no es cierto? Dice que se fue triste. Porque lo que valía no era tampoco que él vaya. Supongamos que él fuera y vendía todo. Dice, Señor, ya está, mira, vendí todo, aquí te traigo las pruebas, listo. Ahora, ¿y qué hubiera pasado? No, será lo que el Señor estaba mostrando tanto a ese joven como a este, era su avaricia. Su avaricia. Después de escuchar la palabra de Dios, de las demandas de Dios, plantear las cosas de Dios, no obstante, él eligió otra cosa. Entonces, de nada vale que él hiciera algo en forma compulsiva o obligada para satisfacer al Señor si no había un cambio. Evidentemente, no lo hizo. Por eso es importante saber que muchas veces no es prudente decirle, bueno, vos tenés que hacer esto. Hace un par de meses atrás estuve con una persona que
conversaba con ella y me decía, no, porque lo que hay que hacer es esto, no, lo que tenía que haber hecho es esto. ¿Saben qué desagradable? Y resulta que tiene una vida terriblemente desordenada esa persona. No tiene su familia en orden, un desastre. Y yo pensaba y escuchaba, bueno, a veces el problema pasa por un cambio interior, la persona no cambia y lamentablemente eso no produce ningún efecto. Ahora, ¿cuál es el verdadero conflicto entonces de las personas frecuentemente? La codicia. ¿Por qué no quieren aceptar al Señor? A veces no son riquezas materiales, a veces son principios de convivencia. Yo tengo esta vida y no me gusta dejarla. Yo conocí una persona que le gustaba un deporte y el deporte ese le consumía todo el tiempo. Y él me decía, si yo acepto a Cristo, voy a tener que dejar esto. Dice, no, a mí me gusta esto, quiero seguir haciendo esto. Bueno, eso es un problema porque no tiene riquezas materiales, pero sí mostraba él, en cierta medida, tenía un estándar de vida y es una persona que tiene en su oficio, en su deporte, una mirada muy alta de los demás. Y es muy ponderado, muy ponderado. Entonces él no quiere bajarse de eso porque piensa que le va a bajar el estándar de esa situación por aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces hay que resolver el problema. Y el problema está en la codicia. Acá en Lucas capítulo 18, fíjense también verso 18, hay una reflexión también, no sé si cabe en este momento para este tema, creo que sí, 18, también de Lucas. El Señor Jesucristo también está frente a una situación bastante delicada de una persona, 18 al 24. 18 del 18 al 24. Bueno, lo hemos mencionado. Perdón, lo hemos mencionado. El otro versículo era el 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todos buscan justicia, claro, a favor de uno, ¿no? Y a veces, como vemos, verso 7 empieza, 18:7, perdón. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se estaba refiriendo a una parábola que el Señor hizo sobre la vida de una persona pobre que demandaba justicia de un juez, ¿no? Y en este mundo no vamos a hallar justicia, no va a haber. O sea, ¿dónde nos apunta el Señor? ¿Dónde vamos a encontrar la justicia? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Mientras tanto, tenemos esta situación. Pero yo quisiera tomar atención también a algunos pasajes, algunos versículos de Lucas 12. Por ejemplo, el versículo 24. Dice, considerad los cuervos. Considerad los cuervos, no tienen granero, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, es un ejemplo simbólico de la ausencia de angustias y sobre preocupaciones. Los cuervos, un animalito que no labra, no trabaja, no tiene, amontona comida, sin embargo, todos los días, permanentemente recibe, ¿qué cosa? Alimento. Después en el verso 21, dice, verso 16, vamos a ir. Había producido mucho, es una parábola, ¿no? En la parábola, había un hombre rico que había producido mucho. Y no nos dice que este hombre rico que había producido mucho era avaro, o era en el sentido con mala forma. Seguramente su ganancia, la hizo toda honesta y honradamente. No había ningún reproche, el Señor no hace ningún reproche. Pero ¿qué pasa? Él confiaba en sí mismo. Había producido mucho. Las riquezas producen eso.
una autoconfianza, en su trabajo, en sí mismo, en fin. El verso 21, hace para sí tesoro. Bueno, en la continuación, ¿su meta cuál es? La del hombre de este mundo, centrar sus pensamientos en sus posesiones, en las posesiones, pensando que eso le va a garantizar un pasar sin preocupaciones. Y el Señor dijo que las muchas posesiones, ¿cómo es que quitan el sueño? ¿No? Las muchas posesiones quitan. Después dice, verso 22, no os afanéis. ¿Qué significa? No se angustien. El afán es una expresión desmedida de la preocupación. Hay que preocuparse, sí, hay que preocuparse. Y hay que ocuparse, pero ese afán desmedido es perjudicial. Verso 14. Fíjese qué dice el verso 14. A ver. Dice, mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bueno, ya dijimos respecto a esto, que el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, o a esta tierra, ¿cuál fue? Cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Así que Él no vino justamente para hacer justicia. Él lo hará, pero cuando Él venga como juez justo. Pero después, verso 21, dice, el que es rico para con Dios. Usted sabe que ante los ojos de Dios, la riqueza del mundo y los afanes del mundo se contraponen totalmente. Son contrarias. Así que cuidado cuando a veces estamos con afanes y preocupaciones desmedidas porque son contrarias a las cosas de Dios. En Apocalipsis 3:17 había no lo busquen, es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor a la iglesia, tú dices, yo soy rico y no necesito de nada. Pero el Señor le responde, tú eres un pobre, desventurado, miserable. ¿Por qué? Porque las riquezas del mundo son contrarias a las riquezas de Dios. Y el verso 20 termina esa parte, dice, vienen a pedirte tu alma. Al final y al cabo todos tenemos único cosa en común, que tenemos que dar cuenta a Dios. Posiblemente se esté refiriendo a los ángeles que el Señor va a encomendar para llevarlos al destino eterno, al lugar donde Dios ha designado de acuerdo a lo que el hombre ha decidido hacer. Pero hay un texto, que no me acuerdo la cita ahora, ¿no? Dice, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. No sé, a ver si lo encuentran, porque donde esté, bueno, debe estar en la concordancia, pero donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Hermanos queridos, que nuestro tesoro sea el Señor. Lucas 12, ahí está. Si estaba por acá nomás. Lucas 12, 34. Sí, sé que estaba porque lo había leído, cuando leí este capítulo. Es bueno remarcarlo y leerlo. Y lo tengo marcado en la Biblia. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que nuestro tesoro sea el Señor y que nuestro corazón se va a deleitar y va a tener todas aquellas cosas que realmente necesita. No es una herencia acá en la tierra, porque todo esto pasa, todo esto quedará acá en la tierra. Lo importante es que nuestra vida, nuestra alma, esté en las manos del Señor, que es lo más importante. Bueno,